Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Dándoles la bienvenida a nuestra última sesión del curso de gestión cultural y del módulo de Derecho y Normativa Cultural. Qué gusto encontrarnos una vez más. Bueno, voy a hacer unos pequeños anuncios antes de dar el paso a los compañeros de la Universidad Central. Como saben, ya estamos en el final de nuestro curso y han preguntado bastante por las certificaciones. Quiero hacer una aclaración en cuanto a esto. Para las certificaciones tenemos que primero acabar. Entonces, hoy finalizamos. Ya nos dirá Mateo cuándo van a ser las evaluaciones de este módulo, la evaluación final, y de acuerdo con ello, las personas que estuvimos a cargo de los otros módulos, es decir, del módulo de contratación pública y del mío que fue de gestión de proyectos, vamos a sacar los promedios y así poder pues dar las certificaciones. Como ya saben, este curso tenía 3 módulos, que era el de gestión de proyectos, contratación pública y derecho y normativa cultural. Para acceder a la certificación debemos haber aprobado estos 3 módulos. Sí, ya lo dijimos en las sesiones anteriores, la calificación mínima para pasar en cada uno de los 3 es 14. Entonces, las personas que hayan cumplido con estos 3 módulos son los que van a ser pues acreedores a las certificaciones. Una vez que nos digan cuándo serán las evaluaciones de este módulo, ¿sí? Se hagan estas evaluaciones, luego los compañeros de la Universidad Central pasarán al núcleo estas notas y nosotros haremos los promedios y el consolidado lo subiremos al Drive para que todos puedan visualizar las notas de las evaluaciones parciales y finales de estos 3 módulos que hemos hecho. ¿Alguna pregunta en cuanto a la certificación?
A ver, dice, ¿cuántas evaluaciones se han realizado? Bueno, en el curso, perdón, en el módulo de gestión de proyectos realizamos dos evaluaciones. Nuestra compañera de compras públicas también realizó 2 evaluaciones y ahorita, Mateo, no sé si me puedes corregir, creo que igual fueron 2. Sí, o sea, la primera que realizamos hace más o menos un mes y esta próxima que vamos a realizar es la segunda. Ajá, exacto. Entonces, gracias, Mateo. Han sido 2 evaluaciones por cada módulo que hemos hecho a lo largo de este curso. ¿Sí? ¿Qué sucedería si en alguno de los 3 módulos no se cumple con el puntaje? Pues en este caso ya no sería acreedor a la certificación porque la idea es aprobar cada uno de estos módulos porque este es el compendio del curso, ¿sí? Entonces, para tener la certificación del curso hay que haber aprobado cada uno de estos 3 módulos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Archivos de qué? ¿Las notas o en sí los PowerPoint? Y la segunda evaluación de derecho ya les va a comentar nuestro compañero Mateo en poco. Esto es solo el aviso que yo estoy dando para poder continuar. Los archivos del contenido. Sí, justamente por lo que dividimos en módulos, lo estamos haciendo así. Ya acabamos el de gestión de proyectos, ya quitamos esa información, continuamos con el de contratación pública. Como vieron, se subió las guías, las diapositivas, y ya como ya culminamos, las retiramos porque lo hacíamos más que todo por el espacio, perdón, pero sin embargo ya las voy a subir nuevamente una vez que tengamos como le digo, el consolidado de de las personas que han aprobado el curso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Ayer no hubo curso. Si ustedes se acuerdan, teníamos lunes y martes contratación pública y eso teníamos 8 clases. Ya se acabaron esas 8 clases y solo teníamos hasta los martes de Derecho y Normativa Cultural. Entonces, hoy martes es el último día de curso. La de contratación pública ya se terminó, por eso no hubo el día de ayer. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Hola Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, mi inquietud también era sobre el tema del material, lo que respecta a contratación pública. Estuvo muy bueno el material, igual de las exposiciones que nos hizo la facilitadora. Entonces sí sería importante que nos cuelguen nuevamente, porque en verdad yo también de la segunda parte no avancé a descargarme los archivos y pues semana igual ya no había cómo descargarse ese material. Entonces, que lo vuelvan a poner, ¿no? El material ahí en el Drive para poder tener como respaldo. Eso, muchas gracias. Perfecto, justamente ya como les comenté, estamos esperando nada más subir el consolidado de todas las notas y ahí les eh, iré subiendo el material didáctico de los otros módulos. Bueno, si no hay ninguna otra preguntita, les dejo con los compañeros de la Universidad Central y bueno, mucha suerte en esta última sesión. Listo, muchas gracias, Paula. Bueno, como Paula lo ha dicho, esta es la última sesión de este módulo. Y bueno, agradeciéndoles a todos por la apertura, por el haber participado. Vamos a comenzar con esta capacitación del día de hoy, que es sobre las sanciones y la inspección que existe en materia de propiedad intelectual. En este sentido, por favor, mi compañera Drexel va a empezar la capacitación. Gracias, Mateo. Buenas tardes con todas, con todos. Yo voy a hablarles un poco acerca del tema de las sanciones. Por favor, me ayudas con las diapositivas, cambiándole una.
Bueno, eh, dentro de una definición de sanción, nos dice que la sanción es una aplicación de una pena o un castigo sobre uno o varios sujetos por el incumplimiento tanto de una norma como de una ley, y que puede esta ser emitida desde cualquier autoridad que vele por su cumplimiento. O sea, esta autoridad puede ser tanto pública como también privada. Este tipo de medidas intentan desmotivar o también tratar de evitar que estos individuos cometen infracciones que de alguna forma afecten un determinado equilibrio dentro de dentro del funcionamiento de algún sector en particular. Dentro de las sanciones en el ámbito jurídico, podemos decir jurídicamente también que es entendida como la facultad del poder estatal de establecer y poner en funcionamiento una ley. Existen diversas clasificaciones de sanción según la ley que se haya infringido. Por ejemplo, tenemos las sanciones penales. Estas sanciones penales son la expresión más elevada, la expresión más fuerte del castigo que puede infringirse a un individuo, y su gravedad va a estar siempre condicionada en relación a la gravedad del delito o la infracción cometida. Entonces, estas sanciones penales son literalmente castigos con una pena. Esta tiene el objetivo de privar de la libertad al actor del delito. Este tipo de sanción de igual forma es aplicado por estos especialistas en derecho penal, quienes a través de sus jueces van a dictaminar las consecuencias que van a tener los actos cometidos a través del castigo por la pena. Los delitos penales también pueden ser menores, como por ejemplo multas monetarias o aquellas que estén relacionadas con la destitución de un cargo. Estos cargos en su mayoría pueden ser estatales o de igual forma de cargos públicos. Los delitos civiles son aquellas sanciones que son aplicadas para regular o reparar el daño cometido por el individuo. Este tipo de sanción está reglamentada por el Código Civil, que se va a regir por otras normas y por otras leyes. Aunque hay excepciones en las cuales incluso se puede llegar a aplicarse una pena, como en el caso de las sanciones penales, si es que este acto cometido fue un poco más fuerte, un poco más grave que amerite este delito o esta sanción penal. Las sanciones premiales, estas son sanciones que van a incluir un beneficio para el acusado de algún delito. Es decir, que estas sanciones premiales son aquellas sanciones que no dejan de aplicarse sobre un sujeto que ha infringido una ley, pero su castigo o su pena puede ser un poquito menos fuerte, un poquito más liviano, ya que esta persona, para ganarse esta sanción premial, va a tener que colaborar con las autoridades en la resolución de un caso en el que esta persona está involucrado. Este tipo de sanciones, aquellos acusados que se presten a colaborar tanto en testimonios como en pruebas, en datos, de igual forma sobre otros sujetos que también se encuentren implicados o incluso lleguen a arrepentirse y declaren, pero por propia decisión, no por estar obligados por terceros. Entonces ahí sí va a poder obtener esta sanción menor o no tan grave como normalmente la ley exigiría al individuo que no colaborara en nada. De igual forma, las sanciones sociales, estas sanciones también pueden actuar como regulador de las acciones que las personas están habilitadas a realizar, aquellas actitudes o aquellas acciones que no corresponden a una actitud que cualquier persona realizaría. Por ejemplo, el usar distintivos o mensajes violentos o bélicos, o aquellos que no correspondan con una moral a la que todos nosotros compartimos. Entonces, estos también son penados, pero de manera social, con la pena es de una exclusión social o incluso hasta la discriminación, por no comportarse como malmente se diría la sociedad lo, lo requiere. Cámbiale, por favor, de diapositiva. Espérate un ratito, por favor. Parece que hay un problema con las diapositivas. Por favor, Ya. déjale de compartir y vuelve a compartir para ver si es que sí ya se arregla el problema, Mauro. Ya le veo, miji.
sigue viéndose borroso. Sí, no, no se ve bien. Por favor, ahorita vamos a hacer que otra persona pase las diapositivas porque parece que ese es el problema. Por favor, me confirman si es que sí se ve. Sí, sí se ve, Sí Mateo. se ve. Sí, ya, muchas gracias. ¿Volvemos a iniciar o desde donde me quedé? No, continúa desde donde te quedaste. Esa es la diapositiva, la siguiente. La siguiente. Listo. Ya, dentro de las sociedades de gestión colectiva, vamos a ver qué es. Estas sociedades de gestión colectiva es una entidad conformada por son personas jurídicas que, como ya les había mencionado, estas personas jurídicas son entidades que están conformadas por una, dos o más personas que ejercen derechos y también cumplen obligaciones a nombre de una empresa que se haya creado. Estas sociedades de gestión colectivas son sin fines de lucro, tienen un objetivo social, que es la gestión colectiva de los derechos patrimoniales, tanto de los autores, de los artistas, de los intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. En Ecuador existen hasta el momento 5 sociedades de gestión colectiva que son registradas y se encuentran ya autorizadas para su funcionamiento. Cámbiale, por favor. Ya, una de ellas es la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAICE. Nos dice que esta es una sociedad de gestión colectiva cuyo objetivo primordial es el de proteger, el de administrar los derechos económicos resultantes de la utilización de las obras musicales de autores nacionales y extranjeros. Constituyen una entidad jurídica de derecho privado, también, como les había mencionado, sin un fin de lucro, y es capaz de ejercer derechos y también contraer obligaciones civiles y de estar representada de forma judicial y extrajudicialmente en el ámbito nacional e internacional. De igual forma, la Sociedad de Productores de Fonogramas, SOPROFON,
que es una sociedad de productores de gestión colectiva de los derechos patrimoniales, en este caso de los productores de fonogramas, sobre las grabaciones sonoras que son entregados a su administración y legalmente facultada para representarlos. Soprofom es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, capaz de ejercer derechos y de igual forma contraer estas obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente en el ámbito nacional e internacional. Soprofom también se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la normativa oficial y aprobación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Fue creada con el... Buenas noches. Disculpa, Evelyn, que te interrumpa. No sé, compañeros, si les sucede igual, pero yo tengo dos barras, una superior y una a la derecha, que no me permite observar bien la diapositiva. Entonces, no sé si me pasa solo a mí o... Porque ya no puedo leer, por ejemplo, el tercer punto del que tú estás hablando. Sí, ahorita vi, hay dos barras azules. Sí, correcto. A mí también me sale dos barras, perdón. Parece que es problema del Zoom mismo. No sé cómo podríamos arreglar eso en este momento. En todo caso, nosotros podríamos estarles pasando las diapositivas y para que ustedes ya puedan revisar y ahorita continuamos con la exposición normalmente. Entonces sigue, por favor, Drex. Ya. Bueno, entonces, como les decía, es creada con el fin de poder licenciar en el territorio que corresponde a toda la República del Ecuador el uso de fonogramas a los diferentes usuarios de la música, radio, televisión, establecimientos abiertos al público, etc. De igual forma, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME. Esta es una entidad de gestión colectiva de derechos conexos. De igual forma está legalmente facultada para representar en el Ecuador a los artistas, intérpretes, músicos y ejecutantes, tanto nacionales como extranjeros, en la administración de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en soportes tanto en lo material como en lo digital. ¿Te pasas, por favor? Dentro de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales también está el AGEDA Ecuador, que es una entidad que también no tiene un ánimo de lucro, está legalmente autorizada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Representa esta y defiende en Ecuador los derechos de los productores audiovisuales. Cualquier productor, tanto nacional como extranjero, una persona física, una persona jurídica, puede ser socio de AGEDA Ecuador y la adhesión, permanencia o servicios de la entidad son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo, ningún valor. El principal servicio ofrecido por AGEDA Ecuador a sus miembros es la gestión colectiva de ciertas modalidades del derecho de comunicación pública, como son la retransmisión y la comunicación de lugares abiertos al público. Y la última, que es la Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador, UNIARTE. Es una unión de autores y artistas audiovisuales del Ecuador, una sociedad de gestión, es una entidad de gestión colectiva encargada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos de los autores. Esta unión de artistas, UNIARTE, forma parte de Latin Artists, que reúne a las más importantes sociedades de gestión de derechos en Iberoamérica. Desde su nacimiento, esta institución ha sido referente dentro del sector audiovisual ecuatoriano y su labor ha sido reconocida de forma internacional. Le cambias, por favor. De igual forma, ¿a quiénes se debe cobrar? Es a todo aquel que por fuera del ámbito doméstico haga uso de la música, tanto las películas, las series y demás obras audiovisuales. Ya, bueno, dentro del artículo 559 sobre la tutela administrativa, esta nos dice que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá de oficio
o de petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir estas infracciones a los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuál es la función como autoridad competente en materia de derechos intelectuales que tiene el SENADI en relación a las sociedades de gestión colectiva? Entonces, según lo dispuesto por el artículo 258 del COECI, nos dice que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales tiene esta facultad de poder realizar estas visitas de inspección y monitoreo a todas las organizaciones de gestión colectiva, con el único propósito de verificar el correcto funcionamiento de las entidades de gestión. Pásale, por favor. Dentro de las sanciones a las sociedades de gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 559 del COECI, en caso de que la sociedad de gestión colectiva no cumpla con las disposiciones establecidas en este código, su reglamento, estatutos y sobre todo la demás normativa aplicable, va a poder interponer en relación a la gravedad de la infracción o la reincidencia de una de las siguientes sanciones, que son una amonestación en escrita, una multa o una suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un plazo incluso de 6 meses, o la revocatoria de la autorización del funcionamiento. Cámbiale, por favor, Mateo. A ver, ahorita vamos a ver si es que podemos arreglar esto que me dicen de las diapositivas, así que rapidito veamos. Parece que ahí sí se ve bien, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor? Correcto. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Pasamos ya a las sanciones y a la inspección, fuera de lo que simplemente son las sociedades de gestión colectiva, sino en general a las sanciones en caso de que existan infracciones o incumplimiento a los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, el artículo 560 del Código Orgánico de Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que también lo podemos llamar Código Ingenios, que es de hecho como más se lo conoce, que de hecho si es que ustedes desean pueden abrirlo ahorita para que igual vayan revisando conjuntamente la normativa, nos señala que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales puede ordenar la adopción de una de estas medidas. Recordemos que esta autoridad competente viene a ser la SENADI. Entonces, estas medidas que puede adoptar son la inspección, el requerimiento de información, la sanción de la infracción de los derechos de propiedad y las demás providencias preventivas previstas en la norma de procesos. Entonces, ¿a qué se refiere con estas inspecciones que puede realizar la SENADI? Las inspecciones específicamente se realizan para comprobar una presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual. Entonces yo hago una denuncia en el SENADI de que tal persona está infringiendo mis derechos de propiedad intelectual, se está robando una obra que yo he hecho y el SENADI va a empezar con esta inspección. Una vez que empieza la diligencia para esta inspección, se notifica al infractor de este acto administrativo. Esto es un acto administrativo, todavía no es propiamente un juzgamiento de manera judicial, porque no se realiza con un juez, sino se realiza de manera administrativa por la SENADI. Entonces, aparte de esto, la SENADI lo que puede hacer es solicitar a un juez la autorización e intervención para que se efectúen, por ejemplo, cosas como los allanamientos, cosas como prohibir que se continúe utilizando esta obra por parte de quien está infringiendo los derechos de propiedad intelectual. Pásale, por favor. Bueno, también se pueden utilizar peritos legales
para que, por ejemplo, en el caso de que mi obra sea una canción, entonces un perito experto en música, experto en producción musical, va a poder utilizar la producción de esta música y va a poder decir, sí, aquí existe plagio, aquí se han robado estas partes de la canción, y esto se lo va a decir al SENADI, a las personas que están realizando este acto administrativo de inspección, para que ellos puedan juzgar de esta manera. Como decíamos anteriormente, se pueden otorgar medidas cautelares, y obviamente con la ayuda de un juez. En este sentido, quien solicita estas medidas debe ser la persona que está denunciando. Entonces, por ejemplo, continuamos con el caso de la canción. Una persona está utilizando una canción que yo realicé y la está poniendo en una publicidad. Entonces, yo como medida cautelar pido al SENADI que el SENADI intervenga y haga que detengan esa publicidad, que dejen de pasar esa publicidad, y una vez solicitado esto, el SENADI, aunque aún no haya dicho si esto es un plagio, esto es una infracción a la propiedad intelectual, se debe detener. ¿Por qué? Porque está en un proceso de investigación y de inspección. Entonces, estas medidas cautelares pueden ser el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, como ya les dije ahorita, el detener la publicidad, el retiro de los circuitos comerciales de productos resultantes de la presunta infracción, la suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, la suspensión de los procesos de portal web de quienes estén infringiendo estos derechos de propiedad intelectual, la suspensión de importación o de productos, importación, exportación de productos, materiales, medios, por ejemplo, discos, obras de arte, etcétera. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor, digamos que se está realizando en algún bar, en alguna discoteca, esto se lo puede hacer un cierre temporal para que no continúe dándose la infracción. Igual, si es que esto resulta insuficiente, se pueden realizar otro tipo de medidas que cesen esta infracción. Pásale, por favor. Ya, una vez que ya se vence este término de prueba, o sea, el término que tenemos nosotros para probar, y que la autoridad competente, o sea, el SENADI, revise lo que nosotros hemos probado, y se realiza la audiencia, la autoridad competente debe emitir una resolución motivada. ¿Qué quiere decir? La autoridad competente va a decir si esta canción, esta obra plástica, tal obra o lo que sea, ha sido plagiada, ha sido robada, no está cumpliendo con los derechos de autor, y lo va a motivar según según la normativa y según los hechos fácticos que han sucedido. Pásale, por favor. Ya, como hablábamos anteriormente, estas medidas cautelares se otorgan aunque aún no se haya comprobado que ha existido una infracción a los derechos de autor. Entonces, digamos que yo le denuncio a alguien y resulta que esta persona no era culpable de lo que yo le estaba acusando. En este caso, yo voy a tener que pagar los daños y los perjuicios que se causaron a esta persona en virtud de las medidas cautelares que yo propuse. Entonces, si se dejó de poner la publicidad, si esta persona dejó de poder vender su música, dejó de poder vender sus obras de plásticas, etcétera, me va a mí a cobrar todo lo que no pudo cobrar en ese tiempo por las medidas cautelares que yo interpuse, y las costas procesales que le causé yo al imponer esta denuncia ante el SENADI. ¿Qué quiere decir las costas procesales? O sea, el costo del abogado quizás, el costo de las copias quizás que tuvo que sacar, todo lo que dentro del caso la persona tuvo que invertir para poder probar que no era culpable. Pásale, por favor. Ya. Una pregunta, ¿la culpabilidad es tácita o es eventual? A ver,
recordemos que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Ya? A pesar de que en este caso existan las medidas cautelares, igual la persona se considera inocente hasta que exista la resolución motivada que explique por qué esta persona es culpable. ¿Listo? Ya. La sanción que existe en estos casos para quien infrinja los derechos de propiedad intelectual se determina con esta resolución motivada que ya expliqué. Se sanciona al infractor con una multa que va entre 1.5 salarios básicos unificados hasta 142 salarios básicos unificados. Esto dependiendo de la naturaleza de la infracción, de cómo se realizó, si es que, digamos, yo lo hice con algún tipo de saña, quizás, ahí lo van a determinar las personas del SENADI que se encargan de esto. Siguiente, por favor. Ya. Luego de esta resolución que dictan, yo puedo interponer algún tipo de recurso para impugnar, conforme los recursos administrativos y judiciales previstos, esta resolución que se ha dictado. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me declaran, por ejemplo, culpable, yo podría ir, digamos, donde el juez de lo civil y decirle, mire, señor juez, acaban de dictar esto y no es real. Yo necesito que mediante un acto, un recurso judicial, ya no solamente administrativo, porque digamos, este recurso judicial llega a tener un mayor grado que el administrativo, es una obligatoriedad mucho más fuerte. Entonces ya se va a empezar este otro proceso para comprobar qué es lo que ha sucedido. Y bueno, también existe la posibilidad de que yo realice este recurso por vía administrativa mismo. En este caso se tramitan mediante el cuerpo colegiado especializado del SENADI mismo. O sea, ya va a ser mediante autoridades de mucho mayor rango jerárquico. Disculpa, ¿se puede poner una protección cautelar a favor del autor? Explíqueme qué acción cautelar se refiere usted. ¿A qué se refiere con esto? Generalmente los derechos cuando son violados sube a una entidad que ayuda al individuo, ya que no está dentro de la normativa jurídica. Entonces, frena esta protección cautelar, frena para que hasta que se, digamos, las partes estén conformes, ¿no? No estoy seguro de haberla entendido, pero creo que usted se refiere a frenar las medidas cautelares que estaban previas para que se continúe con las acciones que se supone están afectando derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Correcto, correcto. No, eso no se puede dar, a menos de que usted lo haga ya con un juez, a través de otro tipo de medidas ya judiciales, es muy difícil, no es posible. Entonces habría una indefensión. No sería una indefensión porque usted está dentro del proceso defendiéndose y en caso de que usted resulte no ser culpable, como dije, le van a tener que indemnizar por los daños y perjuicios que le causó estas medidas cautelares. Ok, muchas gracias. Con gusto. Pásale, por favor. Ya, bueno, como estábamos hablando, no únicamente se puede pedir esta inspección o pedir que se comprueben los hechos a través de estos actos administrativos. Se los puede llegar a pasar a acciones concretamente judiciales. En este sentido, lo que se hace es a través del Código Orgánico General de Procesos y vendría siendo un procedimiento sumario. Entonces, nosotros presentaríamos ante un juez de lo civil este procedimiento sumario. Pásale, por favor. Ya. Además de esto, no sé si recuerdan que al principio mi compañera habló de que existen las sanciones penales. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal nos señala un tipo de sanción
que vendría a ser una sanción menor, ya que no amerita cárcel, no se encuentra tipificado con cárcel, pero sí es una acción lesiva que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, es el artículo 208A que nos habla de la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. Básicamente, las personas que fabriquen, comercialicen mercancías, envoltorios, entre otras cosas que afectan a los derechos de propiedad intelectual, van a tener que recibir una multa. Obviamente esto ya es a nivel judicial y es con un juez penal, no es un juez civil, no es un acto administrativo. Entonces, ¿en qué caso se da esto? Cuando el valor de la mercadería, de la obra, etcétera, sea de 140 de 140 salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplica una multa de 55 a 85 salarios básicos unificados. Cuando el valor de la mercadería o la obra, etcétera, sea mayor de 424 y menor de 847 salarios básicos unificados, se aplica una multa de 86 a 175 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y cuando la mercadería incautada sea mayor a 847 salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplica una multa de 176 a 295 salarios básicos unificados. Esta pena se aplica a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a cualquier escala, obviamente comercial, mercancía pirata que lesiona el derecho de autor para las obras registradas o no. Recordemos que no necesito yo registrar una obra artística para que ésta se denomine como mía. En este sentido, igualmente, si es que la persona comercializa mi obra por internet, igual se la va a sancionar. O si es que, digamos, está vendiendo un disco pirateado, igual se la van a sancionar. De todas las formas en las que se comercialice, esto se sanciona. Y bueno, eso es todo respecto a las sanciones y la inspección en la propiedad intelectual. Si tienen alguna duda, con gusto la vamos a responder. Bueno, a ver, ahorita estoy viendo en el chat que han preguntado si es que un abogado puede otorgar medidas cautelares. No, no las puede otorgar el abogado. Únicamente el juez las puede otorgar. Y bueno, parece que no hay más dudas. En este caso, estaríamos concluyendo ya con las capacitaciones respecto a lo que es derecho y los artistas. Espero que haya sido esto de mucho provecho para ustedes. Muy buenas noches. Yo tengo una inquietud. Buenas noches, sí, dígame. La verdad que sí, sí ha sido bastante materia de estos temas de la normativa legal. No sé qué tan factible, porque sí me preocupa, o sea, son varias clases para esta última evaluación en cuestión de normativa y es bastante teoría. No sé si nos puedan facilitar un cuestionario, o sea, como para que Sí, justo de... lo más importante, o sea, que sea para nosotros, que nos sirva como actores, como gestores culturales, porque en realidad se ha visto bastantes cosas muy interesantes, pero que de alguna manera, o sea, sí me asusta para esta prueba. La primera evaluación también fue como preguntas puntuales, pero de todas maneras ahorita tenemos más teoría y no sé si nos pueden ayudar así con un cuestionario como para nosotros poder revisar y poder estudiar para esta última evaluación. Claro, verá, justo eso iba a hablar. Nosotros no vamos a hacer propiamente un cuestionario, lo que estamos trabajando nosotros y que vamos a enviar en esta semana es un manual que va a contener todo lo importante de lo que hemos dado en general en todas las capacitaciones y de esto es lo que se va a sacar las preguntas para la evaluación. Entonces, nosotros estaríamos enviando esto máximo hasta el día jueves en la tarde. Listo, perfecto, gracias.
Y bueno, eso por comentarles. Nosotros vamos a enviarles este manual a ustedes para que ustedes puedan estudiar y lo guarden. Siempre que necesitan pueden revisar y tengan este recopilatorio que es muy importante para ustedes. Además de esto, nosotros vamos a realizar la última evaluación el día sábado 16 de abril. Igualmente que la anterior evaluación se va a encontrar abierta todo el día para que ustedes puedan dar esta evaluación sin ningún problema y en caso de que tengan algún problema nos comunican ahí. Y eso sería todo. Si es que existe alguna otra duda o comentario. Una pregunta, disculpe. ¿El manual lo van a enviar al Drive o al WhatsApp? Bueno, eso ya vamos a estar coordinando ahorita con las personas del núcleo y ya les avisamos. Ahorita mismo ya les avisamos, ¿ya? Sí. Muchas gracias, disculpe. Me comentaron que iban a dar otras indicaciones, entonces esperemos un ratito para ver si es que las van a dar por aquí o por otro medio. Yo ahorita les aviso que mismo con eso. Ya, me dicen que las indicaciones les van a dar a ustedes posteriormente, entonces. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido a nuestras capacitaciones. Espero les sirvan de mucho provecho. Y eso sería todo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, chicos.